Bienvenidos, queridos milagronautas, a Explorando un curso de milagros con Moz, el espacio donde recordamos que los milagros no se aprenden, se permiten. ¿Te ha pasado que te despiertas y ya tienes 10 problemas en la cabeza, olvidando por completo que tu único trabajo real hoy es estar en paz? Es un punto de partida fundamental, de verdad, porque esa sensación de agobio matutino, ese peso que parece instalarnos en un modo de pura supervivencia antes de, digamos, siquiera tomarnos el primer café de la mañana, es exactamente el síntoma central de lo que vamos a desmenuzar hoy aquí. Nuestra misión en esta exploración profunda es sumergirnos en un análisis verdaderamente integral de la lección 64 que dice: no dejes que me olvide de mi función. Ajá. Y pues para hacerle justicia a un tema de este calibre, no basta nada más con leer la lección por encima y ya. Tenemos sobre la mesa una pila de documentos oficiales del canon de un curso de milagros, y vamos a trazar un mapa de ruta conectando los puntos a través de 5 de ellos. O sea, el texto principal, el libro de ejercicios, el manual para el maestro, el suplemento de psicoterapia y finalmente el canto de la oración. Y creo que es súper vital tener todos estos documentos sobre la mesa porque nos dan una visión de 360 grados del asunto, ¿no? A veces cuando uno se topa por primera vez con la frase «nuestra función», suena algo excesivamente elevado, como casi inalcanzable para la gente normal. Pero al final del día, el análisis de estos textos nos demuestra que esto trata sobre cómo sobrevivir al tráfico de locos en la ciudad, Totalmente. a las juntas de trabajo interminables y a los roces que tenemos en casa, pero sin perder la cordura en el intento. Sí, el enfoque práctico es indispensable, sin duda alguna. Sin embargo, mi labor aquí al analizar estos textos es asegurar que la profundidad del mensaje metafísico no se nos vaya a diluir. Porque si uno se queda únicamente con la aplicación superficial y, digamos, no entiende el porqué desde la raíz misma de la mente, pues la práctica se vuelve un simple parche temporal. Lo que verdaderamente proponen estos documentos es una reestructuración completa de cómo percibimos la realidad. Para empezar a construir esa base, entonces, el primer documento que tenemos que revisar de entrada es el texto, específicamente el capítulo 25 en su sección sexta, y también algunas referencias del capítulo 12 que estuvimos checando. Y fíjate que al revisar estas páginas, resalta una analogía que me pareció bastante gráfica. El texto define nuestra función literal como un puente. Así es. Exactamente el puente entre el mundo de las ilusiones, que es este mundo físico, caótico, de las prisas que damos por sentado todos los días, y el cielo, pero entendido no como un lugar allá arriba en las nubes, sino como ese estado de paz absoluta en la mente. Es, haz de cuenta, como si la humanidad estuviera parada en la orilla del caos, y la única tarea real que tuviéramos fuera cruzar ese puente. Ujú. Y al examinar esa analogía del puente a través del lente de la psicología humana que aborda el propio texto, encontramos pues la génesis de nuestro malestar contemporáneo. El documento es sumamente riguroso al argumentar que la ansiedad, la depresión y esa sensación de vacío crónico que tantos experimentan no son productos aleatorios de nuestro entorno. No, no es mala suerte. Provienen directamente de un solo error fundamental, que es olvidar precisamente esa función de ser el puente. Lo que ocurre, según esta lectura, es que la mente humana tiene una tendencia, te diría casi adictiva, a distraerse con lo que el curso denomina las formas. A ver, pausa ahí un segundito. Mencionas la palabra formas. Para alguien que recién se acerca a esta terminología o que, no sé, está tomando notas ahorita de nuestro análisis, ¿a qué nos referimos exactamente con formas frente al contenido? Porque suena a clase de literatura. Es una excelente pregunta para clarificar todo esto. Cuando los textos hablan de formas, se refieren a todas las manifestaciones externas y cambiantes de este mundo físico. O sea, las formas son los conflictos de todos los días, el saldo que tienes en tu cuenta bancaria, el modelo de tu auto. Las deudas. Las deudas, exacto, la obsesión por el estatus profesional e incluso esa preocupación constante que tenemos por la salud o la apariencia física de nuestro cuerpo. Es, en resumen, el empaque de la experiencia humana. Y al enfocar toda la energía mental en tratar de arreglar o controlar la forma, la mente olvida el contenido, que en la filosofía del curso es pura y exclusivamente el perdón. Ajá. Perdonar. El texto establece de manera muy clara que salvar al mundo depende de que la mente no olvide su verdadera identidad. Al olvidar la función de perdonar, se genera una fractura interna,
una disonancia cognitiva profundísima que se termina experimentando en el cuerpo y en la psique como pura angustia. Entiendo perfecto. O sea, es como si estuviéramos tratando de cambiar la película, pero tallando y rayando la pantalla del cine en lugar de ir directamente a la cabina del proyector. Esa es la metáfora perfecta, sí. Y ahí es donde el segundo documento, que es el libro de ejercicios, cobra un sentido monumental, específicamente al mirar muy de cerca la lección 64. Porque analizando ya la mecánica de esta lección en la práctica, resulta ser un ejercicio extremo de atención selectiva. O sea, nuestro entorno actual parece una tienda en liquidación, vendiéndonos miles de funciones falsas todo el tiempo. Y te las venden como si fueran la única verdad. Exacto. La cultura te dicta. Tu función es ser el empleado hiperproductivo. O tu función es acumular el mayor éxito financiero para asegurar el futuro de tus hijos. O tu función es defender ciertas posturas políticas a capa y espada en las redes sociales. Y de repente la lección 64 entra a desmantelar todo ese teatrito diciendo, a ver, no, la única función real es el perdón. Y fíjate que el método que propone el libro de ejercicios requiere una vigilancia mental verdaderamente implacable. El estudiante debe observar de cerca lo que el texto llama cada tentación. Y es muy fascinante notar que el curso no define tentación como, ya sabes, un impulso moral clásico o de comportamiento pecaminoso. ¿Como comerse un pastel de chocolate cuando estás a dieta? Exactamente, no es eso. El curso le llama tentación a cualquier asomo de enojo, de disgusto o cualquier pérdida de paz, por mínima que sea. Cada vez que tu tranquilidad se quiebra por un correo electrónico pasivo-agresivo de tu jefe o por un embotellamiento terrible en periférico, el texto sugiere no verlo como una tragedia o como un ataque personal. Sino como una señal, ¿no? Sí, utilizarlo como una alarma que está diseñada específicamente para reactivar en tu mente la idea central de la lección, que es mi función es el perdón porque soy la luz del mundo. Y llevando toda esta teoría ya directamente a la chamba, al trabajo de todos los días, el olvido de esta función parece ser la causa raíz de la gran mayoría de las crisis modernas que estamos viviendo. O sea, hablemos de la realidad laboral actual, porque el agotamiento, el famoso burnout, es ya una epidemia declarada. Es una crisis de salud pública, francamente. ¿Sí? Y estamos en una era de hiperespecialización donde las corporaciones utilizan algoritmos predictivos súper avanzados para medir el rendimiento humano casi segundo a segundo. En ese contexto de tanta presión, es muy fácil que un profesional, genuinamente, llegue a creer que su propósito vital, su razón absoluta de existir de lunes a viernes, es generar números verdes o mantener contento a un consejo directivo. Y ahí se nos va la vida. Y eso abre una discusión crucial sobre los parámetros de salud y enfermedad que manejamos como sociedad actualmente. Y para profundizar bien en esto, debemos integrar ya el tercer documento de nuestro análisis, que es el suplemento de psicoterapia, específicamente la sección P2.2. Ajá, que es interesantísima. Muchísimo, porque este texto ofrece una visión que desafía por completo el modelo médico tradicional. Plantea que la enfermedad, manifestada ya sea a nivel mental o a nivel físico, es fundamentalmente el resultado de que la mente haya elegido una función ajena a la paz. A ver, suena bastante radical e incluso, si somos honestos, un poco delicado. Porque si una persona está enfrentando una enfermedad grave o un dolor agudo crónico, decirle en su cara que es porque eligió una función ajena a la paz, pues podría malinterpretarse muy fácilmente como una falta enorme de empatía. Totalmente. O como culpar al paciente por su propia condición, lo cual genera mucho rechazo. ¿Cómo manejan los textos esta línea tan fina sin caer en lo insensible? Es imperativo hacer esa distinción. Qué bueno que lo mencionas, porque el texto nunca culpa al individuo a nivel consciente, ni sugiere que alguien en su sano juicio desee el dolor físico. Lo que el suplemento de psicoterapia argumenta se sitúa a un nivel estrictamente metafísico. Señala que la mente profunda, en su estado de ilusión y de separación, adopta sistemas de creencias donde el sufrimiento, el victimismo o la expiación de culpas de nuestro pasado se terminan percibiendo como funciones necesarias para existir. O sea, un nivel inconsciente, muy profundo. Exacto. Por lo tanto, visto desde esta perspectiva,
La verdadera curación no es simplemente suprimir los síntomas fisiológicos con medicamentos, sino que ocurre realmente cuando se ayuda a la mente a soltar de raíz ese sistema de creencias y a recordar su propósito original de paz. Sanar en todo el contexto de un curso de milagros es simplemente el retorno de la mente a su función inalterable, y el cuerpo, como es un efecto y no una causa, simplemente sigue a la mente. Oye, eso nos da un marco de referencia muy distinto para lidiar con cualquier tipo de dolor o malestar. Ahora, si observamos cómo operamos en nuestras relaciones diarias, no solo en la salud, hay un mecanismo que parece ser, pues, el obstáculo principal para recordar esta función. Y aquí es donde entra de lleno el cuarto documento, el Manual para el Maestro. Así es. Específicamente, en la sección número 10, se introduce un concepto destructivo por excelencia, que es el juicio. El manual detalla que olvidar la función de uno equivale automáticamente a volver a juzgar. Y vaya que el juicio parece ser hoy por hoy el deporte extremo favorito de la humanidad. Sí, y no es ninguna casualidad. Dentro de la terminología técnica del texto, el juicio es, digamos, el engranaje principal de lo que se conoce como el mecanismo del ego. ¿Podemos desempacar un poquito ese concepto? Porque la palabra ego se usa muchísimo hoy en día en la psicología pop, en las revistas, para describir a alguien que es como muy arrogante o creído. Pero asumo que el curso le da un significado un poco más técnico. Absolutamente. El curso no define al ego como un exceso de autoestima o arrogancia superficial. Lo define como el sistema de pensamiento completo basado en la ilusión de la separación. El ego es esa creencia arraigada de que cada mente está aislada, sola, y que tiene que competir constantemente contra todas las demás por recursos que son finitos, ya sea dinero, amor o simple seguridad. Claro, el típico o tú o yo. Exactamente. Entonces el mecanismo del ego utiliza el juicio precisamente para mantener esa fragmentación viva y coleando. Al juzgar a un compañero de trabajo por un error que cometió o al condenar duramente a tu pareja en medio de una discusión doméstica, la mente establece una barrera automática y dice: yo estoy bien, tú estás mal, yo soy la víctima y tú eres el victimario. Separa. En ese instante exacto de separación, el olvido de la función de perdonar es total. El manual enseña que la mente solo puede recuperar verdaderamente su función cuando se niega rotundamente a juzgar por su propia cuenta y en su lugar le entrega esa percepción a un estado de paz más elevado. Fíjate que eso plantea un dilema muy práctico para quienes nos escuchan, tal vez mientras van manejando ahorita hacia la oficina. Si uno decide conscientemente aplicar la lección 64 en el entorno corporativo y te niegas a juzgar el mal desempeño de un colega o las exigencias irreales de un proyecto que te acaban de asignar, ¿no corres el riesgo de volverte conformista? ¿De perder como esa ambición o reducir tu productividad por estar simplemente perdonando todo el bendito día? Esa es, de hecho, una de las mayores resistencias que enfrentan todos los estudiantes cuando abordan este tipo de filosofías no duales. Pero los textos indican exactamente lo contrario. Perdonar dentro de este marco de referencia no significa inacción, y mucho menos significa permitir abusos en el plano físico o laboral. Significa retirar toda la carga emocional y la fricción del conflicto. O sea, quitas el drama. Quitas el drama. Cuando el valor intrínseco de una persona ya no depende de las métricas algorítmicas de la empresa ni de buscar validación externa de su jefe, se elimina de tajo una cantidad masiva de estrés innecesario. Y paradójicamente, operar desde un estado de certeza interna, sin la fricción constante del juicio, le permite a tu mente tomar decisiones mucho más claras. Eres más rápido, eres más eficiente en el mundo de las formas, precisamente porque ya no estás apegado a ellas de manera neurótica. El mundo en 2026 es una máquina de distracciones masivas. Por eso esta lección es como un GPS espiritual que nos recalcula la ruta hacia el perdón cada vez que nos perdemos en el drama. Me encanta esa metáfora. Y esa metáfora del GPS captura perfectamente la urgencia, la verdadera necesidad de aplicar estos textos en nuestro presente.
porque si analizamos bien la infraestructura tecnológica de este 2026, el ruido digital ha alcanzado niveles de verdad sin precedentes históricos. Ya no solo hablamos de las redes sociales básicas de hace unos años, hablamos de interfaces neuronales de consumo masivo, hablamos de notificaciones predictivas impulsadas por inteligencia artificial que literal parecen anticipar y moldear el comportamiento de un usuario mucho antes de que la persona siquiera sea consciente de ello. Es como si te leyeran la mente. Exacto. Y esta arquitectura tecnológica está diseñada a un nivel neurobiológico para capturar y fragmentar tu atención en 1000 pedazos. El objetivo comercial de fondo es mantener a todas las mentes en un estado de reactividad y ansiedad constante. O sea, dicho de otra forma, todo el ecosistema digital actual parece que está programado sistemáticamente para garantizar que olvidemos nuestra función y nos quedemos ahí perdidos en el flujo infinito de datos, de videos y de urgencias que en realidad son fabricadas. Precisamente. Por eso mismo, la implementación diaria de la lección 64 funciona en la mente como un verdadero cortafuegos mental, o podrías llamarlo un protocolo de soberanía atencional. Al detenerse uno en medio del bombardeo de información, cerrar los ojos un segundo y decir internamente, no dejes que me olvide de mi función, estás literalmente levantando una barrera consciente. ¿Recuperas el control? Recuperas tu soberanía. Es una declaración de principios metafísicos de alto nivel. Estás diciendo, la función de mi mente no es ser un consumidor pasivo de datos. No soy un engranaje reaccionario en la gran economía de la atención, sino que mi función es mantenerme como un canal de paz inalterable. Y esto que dices se enlaza de forma magistral con el último de los 5 documentos que estamos explorando hoy, que es el canto de la oración. Específicamente en la sección 3.1, el texto aborda el concepto de la oración de una manera que francamente rompe todos los moldes tradicionales con los que crecimos. Generalmente, la idea cultural que tenemos de orar o de rezar implica pedir que las circunstancias externas de nuestra vida cambien. O sea, pedir un aumento de sueldo, pedir que el clima mejore para las vacaciones o que se resuelva por fin un trámite legal que nos trae locos. Pero este documento plantea algo muy fuerte. Dice que pedir recordar nuestra función es en realidad la única oración verdaderamente poderosa y con sentido que podemos hacer. Es que el canto de la oración es quizás uno de los textos más profundos en cuanto a redefinir por completo nuestra relación con lo divino. Y para entender esto a fondo, hay que integrar un concepto clave del curso que mencionamos un poquito superficialmente hace rato, la idea de que el mundo es, en esencia, una proyección. A ver, espera. Vamos a detenernos ahí un momento. Porque decir que el mundo es una proyección es una afirmación enorme para procesar así de rápido. ¿Hablamos de algo literal? ¿Como un proyector de cine donde la pantalla es el mundo físico y la película es lo que traemos guardado en nuestro inconsciente? Esa es la analogía visual que yo siempre recomiendo para entenderlo. Según la metafísica central del curso, el mundo físico que nosotros experimentamos todos los días no es una realidad objetiva e independiente allá afuera, sino que es la pantalla en blanco donde la mente proyecta su propio estado interno. Si la mente alberga culpa, alberga miedo, rencores, pues va a proyectar un mundo amenazante, caótico y lleno de conflictos. Si la mente, por el contrario, recuerda su función de perdonar, entonces proyecta un mundo perdonado. Entiendo. Por lo tanto, si te pones a orar para que el mundo cambie sus formas, para que cambie la situación de allá afuera, es literal como ir al cine y gritarle a la pantalla de tela para que los personajes actúen distinto en la película. No tiene ningún sentido. Es inútil. El canto de la oración explica muy bien que la verdadera oración no busca jamás cambiar la pantalla, sino que es un recordatorio constante de volver a la cabina del proyector. Orar es elevar la mente por encima de todas las peticiones triviales del ego para reconectar directamente con la fuente de paz. Y en ese sentido estricto, olvidar nuestra función es el equivalente metafísico a dejar de orar por completo. Qué fuerte. Es un cambio de paradigma total para cualquiera. Porque si olvidar la función es dejar de orar, entonces recordar constantemente nuestra función nos coloca en un estado de oración continua, ininterrumpida, independientemente de si estamos sentados meditando en un templo o si estamos formados en el pasillo de un supermercado esperando a pagar. Así es. Y vaya que la humanidad necesite ese estado frente al clima geopolítico actual.
Digo, basta abrir cualquier portal de noticias hoy en día para ver de frente conflictos por recursos hídricos, una polarización social brutal, tensiones ideológicas severas por todos lados. Todo el entorno mediático parece diseñado para exigir que uno tome partido a la fuerza y que declare a un enemigo. Sí, y al abordar el tema geopolítico desde el marco analítico de estos textos, es absolutamente crucial mantener una postura de estricta neutralidad. No estamos aquí validando ni invalidando ninguna ideología política, ni de izquierda ni de derecha, y la razón es simple pero muy profunda. Desde la perspectiva del curso, las narrativas globales de cualquier bando se construyen siempre sobre el mismo pilar del ego, que es identificar a un culpable externo para poder justificar un ataque o una defensa. Claro. El mundo de las formas exige enemigos todo el tiempo para poder sostener su ilusión de separación. El curso corta de raíz esta dinámica y propone una visión que es, digamos, bastante desafiante. Dice que nuestra mayor contribución a la estabilidad global no reside jamás en adoptar la opinión política correcta y pelear por ella, porque al final todas las opiniones políticas operan exclusivamente dentro del nivel de la forma. Y esa, la verdad, es una píldora súper difícil de tragar para muchos, porque el activismo moderno, gran parte de él, se basa en la indignación justa, en señalar constantemente lo que está mal en el sistema. Afirmar así de tajo que la postura política no es nuestra máxima contribución puede sonar a simple pasividad ante la injusticia social. Pero solo desde la lógica del mundo. La lógica del texto opera en un nivel completamente diferente. La contribución genuina y real, según este marco, es la negativa absoluta e incondicional a odiar. Es ese trabajo interno completamente invisible de no proyectar culpa bajo ninguna circunstancia sobre ningún grupo, sobre ningún líder o sobre ninguna nación. Cero juicios. Cero. Mientras el mundo te exige a gritos que tu función como ciudadano sea defender trincheras ideológicas, la lección se mantiene firme y sostiene. Tu única función real es el perdón. Mantener esa coherencia interna en medio de una polarización extrema es, según la filosofía del curso, el acto de sanación más profundo, silencioso y radical que una mente le puede llegar a ofrecer a su colectivo. Visto desde esa amplitud, la verdad es que el análisis conjunto de estos 5 textos nos deja una hoja de ruta increíblemente clara para aplicar hoy mismo. Repasando el panorama que hemos trazado en esta exploración, el texto nos muestra que somos ese puente entre la ilusión del caos y la paz mental. El libro de ejercicios nos da la herramienta súper práctica de la atención selectiva mediante la lección 64. Por su parte, el suplemento de psicoterapia nos advierte de manera muy clara que alejarnos de esta función de perdonar es la raíz real de toda enfermedad. El manual para el maestro nos enseña a desactivar el mecanismo de separación mediante la renuncia al juicio. Y finalmente, el canto de la oración nos recuerda que mantener este propósito vivo es la forma más elevada de orar. Es literal una armadura completa contra el estrés del trabajo, el desgaste que tenemos en nuestras relaciones y obviamente contra este caos digital que nos rodea. Es una síntesis muy, muy precisa de todo lo que abordamos. El hilo conductor de todo este canon literario es que el perdón no es un favor condescendiente que se le hace a otra persona, sino que es el reconocimiento total de que absolutamente nada externo a ti tiene el poder real de alterar tu paz interna, a menos que tu propia mente le otorgue ese poder al olvidar su único propósito. Recordar nuestra función al final del día es recuperar la soberanía total sobre nuestra propia experiencia de vida. Y esto me lleva a una pregunta para llevarnos de tarea. Si aceptamos por completo que nuestra única función real es el perdón y extender la paz, ¿qué pasa entonces con todas esas metas, sueños y planes alrededor de los cuales hemos construido nuestra identidad entera? ¿Acaso desaparecen o simplemente se transforman en vehículos para algo mucho más grande? Qué buena pregunta para meditar. Esto fue Explorando un curso de milagros con Moz, un espacio para recordar juntos que el amor sigue siendo la respuesta. Si esta reflexión te ayudó a ver las cosas con más paz, suscríbete al canal, compártelo con otros milagronautas y recuerda siempre, primero tu paz y después lo demás.